El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, saludo, maestro José Briceño, saludo a todos los que me están escuchando a través de la nueva 106.5 FM. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, maestro Briceño transmite. Y también saludamos a los que me están viendo por Facebook Live, los que estamos directamente acá por el Facebook. Los que me están viendo están escuchando. Saludos desde Texas, ya lo dije, Dallas, maestro Briceño transmite. Gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da, esta puerta muy grande que se está abriendo hoy, que se abrió y que creo que no se cerrará. El único que puede cerrar esta puerta es Dios. Dice, yo soy el que abro y nadie encierra, yo soy el que cierro y nadie abre. Eso está en Apocalipsis. Eso lo dijo Jesús, quien venció el Hades, la muerte, los principados, las potestades, y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza del señorío. Mi hermano Jesús, el Teantropos, el Dios hombre. Maestro Briceño, esta prestigiosa emisora está bajo la dirección del pastor César Guerrero. Saludo y me respeto, ese gran hombre de Dios. Y en los controles tenemos a nuestro hermano Josué. Ahí está, conmigo. Como decía un conocido político en Venezuela, codo a codo y tolete a tolete. Este es nuestro programa número 7 de Palabras de Iluminación. Nuestro programa número 7. La verdad es que, wow, gracias al Señor que el programa número 6 que tuvimos, por ende, el pasado, 4 horas después de haberlo subido a YouTube, 4 horas después, tenía más de 1000 visitas. 1000 visitas, 4 horas después. Hay una necesidad muy grande de la palabra, una necesidad muy grande. Necesitamos maestros. Hay una proliferación de apóstoles, como usted no tiene una idea, de los que dicen ser apóstoles y no son, como dice Jesús en Apocalipsis. Solo la eternidad les revelará a toda esa gente que dice ser apóstol y nunca lo fueron. Fingieron en un cargo que trataron de obtener ellos mismos, se autonombraron apóstoles. La eternidad, cuando están delante de la presencia de Jesús, se van a dar cuenta que nunca fueron nada. Así, es lamentable. Hay una proliferación de apóstoles, profetas, pero maestros son contados, muy pocos, porque perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, como lo voy a decir fuerte, ¿no? Cualquiera puede decir que es pastor, o que es apóstol, o que es profeta, o que es evangelista, cualquiera. Porque no hay que demostrarlo. Pero diga usted que es maestro, párese al frente, demuéstrelo, enseñe, haga una exégesis del texto sagrado, exponga lo que exegéticamente usted recibió en iluminación de lo que está escrito en revelación que se escribió por inspiración. Vamos, hágalo. Eso no es fácil. Nos toca, o me toca, o nos toca, porque usted está participando conmigo, la mente espiritual. Ya hicimos un análisis de 6 estados de mente que están ajenos al pensamiento de Dios. Estamos estudiando una de las partes del alma. Acuérdese que le enseñé que el alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Estamos estudiando una de esas partes
del alma, que es la mente. Pero desarrollamos los tipos de mente o de pensamientos, 6 que están ajenos al pensamiento de Dios, ya lo dimos. Nos toca ahora hablar acerca de la mente espiritual, que es la ajustada al texto sagrado, al pensamiento de Dios, que es donde es el deseo más grande del Eterno, del gran Yo Soy, de llevar a sus hijos a pensar como Él piensa. Después de esto estudiaremos la voluntad y después estudiaremos las emociones. Pero vamos a analizar la mente espiritual. Mire, la mente espiritual es aquella que conoce, conoce parte del pensamiento de Dios, porque al decir que conoce el pensamiento de Dios, en lo absoluto, en lo general, eso es totalmente imposible. Pero si quiere el Eterno manifestar parte de sus pensamientos a sus hijos, sí, ese es el deseo más grande de Él. Entonces, la mente espiritual es aquella que conoce parte del pensamiento de Dios mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un agente que nos va a llevar a conocer el pensamiento de Dios. Ya te lo voy a demostrar. En el conocimiento de la palabra. ¿Qué usted dijo, maestro? En el conocimiento de la palabra. Es imposible. No casi, no, es imposible el que usted conozca el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, si no es a través del conocimiento, valga la redundancia, del texto sagrado. ¿Así? Orando, la oración tiene su lugar. La oración tiene un lugar en la vida del creyente. En la vida del Hijo de Dios, la oración tiene un lugar muy importante. En la vida del Hijo de Dios, la comunicación, el comunicarnos con Dios, el que podamos dialogar con Dios, eso tiene un lugar. Y más cuando se sabe hacer, tiene un lugar. Pero no es lo que te va a llevar a tener una mente espiritual. Es al contrario, el que tú conozcas el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado. Eso es lo que te va a llevar a ti ser eficaz. Es lo que te va a llevar a ti obtener resultados después de haber orado y conversado con Dios. Porque tu oración o la oración que estás presentando es una oración en ciencia. Es decir, en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo hacemos una oración en ciencia? La oración en ciencia es aquella que se hace de acuerdo al conocimiento de Dios. ¿Y cómo oramos de acuerdo al conocimiento de Dios? Conociendo el pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios plasmado? En la palabra. Por eso es que la Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. Entonces, repito, la mente espiritual es aquella que conoce el pensamiento de Dios mediante el Espíritu Santo en el conocimiento de la palabra. Oiga, y después de conocerla, meditas y te ocupas en dicho pensamiento. Meditar y ocuparte, porque puedes conocer el pensamiento de Dios y no meditar en él. Puedes conocer el pensamiento de Dios a través de lo que el Espíritu Santo te dio a conocer por iluminación, de lo que está escrito en revelación, de lo que se escribió por inspiración. Y lo puedes conocer, pero si no meditas en él, porque lo conociste y meditaste en un tiempo, después lo abandonaste, perdiste. Porque la mente espiritual es algo que se tiene que mantener. No es algo que se alcanzó y ya, no la pierdes más, no. Cualquier hombre que tenga una mente espiritual, cualquiera que tenga una mente espiritual puede llegar a tener una mente carnal. Como el que tenga una mente carnal puede llegar a tener una mente espiritual. Y ese es el trabajo de Dios. Entonces, no es conocer el pensamiento, sino meditar y ocuparnos de dicho pensamiento. Entonces, busca la primera carta a los Corintios, que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2, verso 1 al 16. Usted se va a conseguir un párrafo bíblico que apoya lo que le estoy exponiendo en este momento. Permiso.
Ahora, escuche esto. El pensamiento espiritual o la mente espiritual está en total contraste con la mente carnal. Eso usted lo sabe, por ende. Eso está allí, el antónimo. El término ocuparse, me gusta mucho eso cuando lo leí, del apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 8, verso 6. Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Presta atención ahora a lo que el maestro le va a enseñar. El término ocuparse que aparece en ese pasaje que le acabo de nombrar, ¿cuál maestro? Romanos capítulo 8, verso 6. Ese término ocuparse etimológicamente, la fuerza, el valor de ese término, tiene que ver con la intención. ¿Cómo? Tiene que ver con la intención más que con la obra, que con el hecho. Es decir, le explico, digiero. Voy a digerirle, a desmenuzarle. Cuando Pablo dijo el ocuparse de la carne o el ocuparse de el espíritu, lo que Pablo quiso decir es el ocuparse de, lo que quiso expresar fue la intención. El término ocuparse tiene que ver con la intención. Entonces Pablo lo que dijo fue, la intención de la carne es muerte y la intención del espíritu es vida y paz. Así es. Vamos a analizar eso de la intención en cuanto a la carne y la intención en cuanto al espíritu. Cómo se aplica esta verdad en el texto sagrado. En cuanto a la carne y su intención, de acuerdo con lo que está escrito en el pasaje antes mencionado, Romanos capítulo 8, verso 6, la intención nace como producto de una formación que has adquirido como resultado de una información que obtuviste del medio ambiente, ese ambiente que te rodea, bien sea en lo que vistes, oíste, leíste, eso te dio una información que te lleva a un tipo de pensamiento que te da un patrón de conducta. ¿Ah? O sea que Pablo, en la carta a los Efesios, en la carta que escribe a los Efesios, afirma, da por sentado, esto es una verdad absoluta que usted no la puede negar nunca, da por sentado que la mente de los hombres ha quedado viciada, mejor decir, acostumbrada, término oído que tiene relación con la adicción. ¡Wow! ¿Con la qué? Con la adicción por los deseos engañosos que le ofrece el mundo. Por eso es que cuando una persona llega a conocer el plan de salvación, acepta a Jesús como el Salvador, Dios, el Dios Padre, imparte el gran yo soy, el Dios de la vida, el Dios de la justicia, el Shakenun, que es la palabra, el Dios de la justicia, el justo, imparte su justicia, imparte su vida, lo regenera y pasa a ser hijo de Dios. Por eso es que ese tipo de persona en el espíritu es nueva criatura. En el espíritu es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es nueva criatura. Punto. Hay justicia, hay vida, está regenerado el Hijo de Dios. Pero el alma, perdónese usted el vulgo, no la obscenidad. El vulgo, no la obscenidad. El vulgo, el alma está encochinada. El alma de ese ser todavía está enviciada
acostumbrada y está adicta a cierto tipo de pensamiento que lo va a llevar a cierto tipo de acción y de conducta, porque tiene un patrón de conducta todavía. Entonces, es el trabajo de Dios. Eso, óigame, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Por eso que cuando utilizo el término difícil, refiriéndome a Dios, lo digo es con la intención de que usted conozca lo serio de la enseñanza, de lo que estoy exponiendo. Pero para Dios nada es imposible. Pero lo más difícil, acéptese por la enseñanza, para que usted vea la fuerza de la verdad. Lo más difícil para Dios es santificar el alma de todo ser que ha pasado a ser su hijo. Lo más difícil para Dios es eso. No es fácil para Dios sacarte de la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y llevarte a la mente espiritual. No es nada fácil para Dios. Y esto primero, no se alcanza, esto no es un abrir y cerrar de ojos. Eso no se alcanza de la noche a la mañana. ¿Aló? Esto no es nada así, esto no es un chasquido de dedos. No es un cerrar y abrir un ojo, no es pestañear, no es soplar o frotar la lámpara maravillosa para que salga el genio a resolverte el problema. Dios no trabaja así, Dios no tiene problemas. En cuanto a Dios no tiene problema, el problema lo tenemos somos nosotros que somos seres humanos. Y que necesita Dios tiempo para lograr el proceso de santidad completo, integral. No, oiga, cuando digo completo, integral, estoy hablando en forma integral, espiritual, ni cuerpo. No porque ya se alcanzó todo y tú no necesitas más nada. Porque mientras estemos acá en la tierra, en este cuerpo humano, siempre tendremos que aprender. Siempre. Entonces, Pablo dice... Eso está escrito en Efesios capítulo 4, verso 22, de que la mente del ser humano está viciada, acostumbrada y tiene un tipo de adicción que lo está llevando, está atado y lo está llevando a un tipo de comportamiento. Y el cristiano no escapa de eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 22. Porque el maestro Briceño no está jugando el ministerio. Yo sé lo que te estoy enseñando. Cito. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿A la qué? Pasada manera de vivir. Pasado. Despojaos del viejo hombre. O sea, cuando se habla de despojarte del viejo hombre, te está hablando que saques de ti el lastre, la basura, todo lo que en el alma hay, tanto en la mente como en la voluntad, como en las emociones, sácalo, bótalo, estírpalo, desramifícalo, acaba con eso, produce un suicidio en el alma, mata, suicida todo eso. Tienes que acabar con todo eso. Entonces Pablo dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Y quién es ese viejo hombre? ¿Quién es ese viejo hombre, señores? Todo lo que está en tu alma, que todavía pertenece al pasado y que todavía está en ti, lo estás practicando. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, aquí está, acostumbrado, hay una adicción, conforme a los deseos engañosos. En cuanto al espíritu, hablamos en cuanto a la carne y su intención, vamos a hablar en cuanto al espíritu y su intención. En cuanto al espíritu renacido y su intención, de acuerdo con lo que está en el pasaje, es producto de la inspiración. Oído, es que yo quiero que usted esté claro, que esto no se le olvide. En cuanto a la carne, su intención, de acuerdo con lo que está en el pasaje, la intención nace como producto de una formación que has adquirido como resultado de una información que estuviste en el ambiente que te rodea. Eso es en cuanto a la carne. Pero en cuanto al espíritu, renacido, naciste de nuevo,
¿Cuándo es que va a haber una intención de acuerdo al pensamiento del Espíritu de Dios? De acuerdo al carácter del Espíritu Santo, de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo al pensamiento de Jesús. ¿Cuándo va a haber una intención de acuerdo con lo que está en el pasaje, según lo que Pablo escribe? La buena intención es producto, oído, de la inspiración, revelación e iluminación del texto sagrado, mediante la intervención del Espíritu Santo. Ay, oído, tener la mente del Espíritu trae como resultado lo que se conoce en el griego como phronesis. Se escribe P-H-R-O-N-E-S-I-S, phronesis, derivado de fronema, que se escribe P-H-R-O-N-E-M-A, derivado de fronema. ¿Qué es phronesis o fronema? ¿Qué es fronemas o phronesis? Indica, oído, indica un entendimiento conducente a una acción correcta y prudente, y tiene que ver con un uso recto de la mente, según Lucas 1:17. Ahora, maestro, ¿cómo se obtiene una mente espiritual? ¿Cómo se obtiene una mente espiritual? Orando, ayunando, vigilando. No. A nosotros nos enseñaron, pero nos dieron una muy mala enseñanza, pero malísima, descontextualizada, distorsionada, desfasada del texto sagrado. No fue lo que el profeta quiso decir cuando expresó que cuando nosotros ayunamos, el tipo de ayuno que Dios presenta y que se presenta en el pasaje, quebrantamos ligadura de impiedad. Esas ligaduras de impiedad, maestro, son el pecado, usted sabe. Hay que meterse en ayuno como para flagelar el cuerpo, algo así, ¿no? Para quebrantar las ligaduras de impiedad. Resulta que cuando usted analiza bien el texto sagrado, que lo voy a analizar, no se lo pierda, le voy a hacer una exégesis y una exposición precisa y concisa y clara de lo que Isaías viene tratando. Que Isaías no viene tratando nada de que el quebrantar ligaduras de impiedad, que la impiedad no tiene nada que ver con el pecado, que tiene ligado al ser humano, y que cuando nosotros ayunamos quebrantamos esas ligaduras y somos libres del pecado. Eso es lo que está hablando Isaías. Isaías no viene hablando nada de eso. De modo que si usted es la persona que cree que va a ser espiritual, orando, ayunando y vigilando, oído que estos tres factores tienen su lugar y sus valores en la iglesia. Yo no estoy negando eso. Esto tiene su lugar y sus valores en la iglesia. El orar, el ayunar y el vigilar, pero siempre y cuando se haga en el principio del reino eterno, en el principio de lo que está, cómo está establecido en la palabra, el cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, dónde lo debo hacer, con quién lo debo hacer. O sea, yo no niego el valor de la oración, el valor del ayuno y el de la vigilia. Yo no niego nada de eso, el valor de la adoración. Yo no niego nada de eso. Eso es parte de nuestra vida devocional, señores. Pero no es por allí donde debemos conducirnos para llegar a tener una mente espiritual. No es el camino, no son los elementos. Es lo que quiero que usted entienda. Al contrario, cuando usted obtiene una mente espiritual, que ya se lo voy a decir cómo usted la va a obtener, eso te va a llevar a ser eficaz en la oración, eficaz en el ayuno y eficaz en la vigilia y eficaz en la adoración. Te va a llegar a tener fuerzas, valor, entendimiento para que hagas estas cosas en el conocimiento del Rey, del Dios eterno. Y pueda ser aprobada tu oración, tu ayuno, tu vigilia y tu adoración puedan ser aprobadas por Dios. Y mediante el Espíritu puede haber una manifestación y una presencia. Y puedas haber resultados
y pueda Dios solventar cualquier situación por la cual está pasando. Si es una enfermedad, se sana. Si es un desajuste financiero, se cubre. A, B, cuando hace las cosas en orden. De modo que el maestro Briceño, vuelvo a repetir, porque yo digo acá que Juan vende patilla, y después van a decir que el maestro Briceño dijo que Juan fue a Barranquilla. Yo no dije eso. Distorsionan lo que yo dije acá en el programa. Menos mal que esto lo estamos grabando para subirlo a YouTube. Que tenga su duda, vaya a ver qué dijo el maestro Briceño, estudie. Entonces, no estoy en contra de orar, ayunar y vigilar y adorar, porque eso es parte de nuestra vida devocional, pero no son los medios o el canal que el Espíritu Santo va a usar para llevarte a tener una mente espiritual. Es lo que yo quiero que tú entiendas. Ubícate. Lo que quiero es que te ubiques y que tome los elementos, que verdaderamente entiendas cuáles son los elementos o el elemento que el Espíritu Santo utiliza para llevarte a una mente espiritual y puedas tener conocimiento de la verdad y dices, wow, estás caminando en un piso de verdad, en un piso de verdad, de acero, de verdad que no se desplomará nunca, y no estás caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo que algún día vas a dar un paso en el engaño, lo vas a partir y tú no sabes dónde vas a caer. Presta atención. ¿Cómo se tiene una mente espiritual? La única forma de obtener una mente espiritual, no espiritualista, oído, no espiritualista, no estamos hablando de una mente espiritualista que te vas a los extremos, no, estamos hablando de una mente espiritual madura, equilibrada, ecuánime, una mente que camine en el pensamiento de Dios. Esa mente del tipo de persona que antes de hacer algo se sienta a ver qué hubiese hecho Jesús en su lugar, y al tener la respuesta actúa tal como Jesús hubiese actuado. La única forma de obtener una mente espiritual es igual decir conocer el pensamiento de Dios. Oído es meditando en los asuntos del Espíritu. Ahí. Meditar en los asuntos del Espíritu. Oído indica meditar en su palabra, en el texto sagrado, en lo que llamamos Biblia. La cosa como que se nos está poniendo un poquito más seria, maestro. Porque para meditar en el texto sagrado y meditar en lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, se necesita no solo leer, sino estudiar. Y para estudiar y no solo leer, se necesita que haya tiempo, disposición, querer, deseo íntimo, responsabilidad, busca, seriedad, intimidad, santidad, consagración y para ustedes contar. Es decir, la única forma que pueda tener la mente espiritual es cuando medito, cuando usted medita en una, oiga, iluminación. ¿Qué? En una iluminación del texto sagrado que está plasmado en revelación, producto de una inspiración. No se le olvide esta verdad. Inspiración es una cosa, revelación es otra e iluminación es otra. Inspiración, dos tipos. No lo voy a explicar ahora porque no es en sí. Eso lo voy a enseñar cuando dé el taller de hermenéutica que lo vamos a dar. Enseñar a la gente a estudiar las escrituras.
Inspiración, hay dos tipos de inspiración. Una la presenta Pablo a Timoteo y la otra la presenta Pedro en su carta cuando escribe. Pero la inspiración es lo que permite, lo que nos ha traído y nos ha colocado en nuestras manos el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres, porque hay tres tipos de pensamiento plasmados en el texto sagrado por inspiración. Eso que está en el texto sagrado, en la Biblia, se escribió por inspiración y ya está escrito, oído, en revelación. Apocalipsis del griego, en revelación. O sea que cuando usted le dice a la iglesia, hermano, necesitamos la palabra revelada. No, eso es falso. Porque la palabra ya está revelada. El texto sagrado, todo lo que está escrito, eso es revelación. ¿Qué necesita la iglesia? La iluminación, que es el término fotizo del griego. Revelación es apocalipsis. Inspiración es teuneutifenómeno. Dos términos, teuneutifenómenos. Revelación es apocalipsis, que está en contraste del suncalucto. Suncalucto es cubrir. Descubrir es revelar. Revelación, apocalipsis. Y nos falta es la iluminación, que es el término fotizo del griego, que es cuando se me da el significado de la revelación. Te voy a explicar así, para que lo entendáis. Usted tuvo un sueño y se levantó usted en la mañana y usted sabe que el sueño es de Dios, porque los sueños de Dios se conocen, los de las tinieblas se conocen y los que nacen de nuestro propio pensamiento, deseo, se conocen, pero usted sabe que el sueño es de Dios. Usted soñó, usted sabe que Dios le quiere decir algo, pero usted no entiende lo que le quiere decir. ¿Qué tenemos acá? Usted está al frente de una revelación, pero necesita la iluminación que se le dé el significado de esa revelación. Eso pasaba en el Antiguo Testamento y los hombres iban a los videntes, que llamaban profetas, así se llamaban videntes, profetas, y ellos recibían el significado de esa revelación en sueño. ¿A quién fue el que se le dio la revelación en sueño? Fue a Nabucodonosor. ¿A quién se le dio la iluminación? A Daniel. ¿A quién se le dio la revelación en sueño? Al faraón. ¿A quién se le dio la iluminación? A José en la cárcel. Entonces, la Biblia toda está plasmada en revelación. Toda está plasmada en revelación. Se plasmó por inspiración. ¿Qué necesita la iglesia? Una iluminación. Entonces, cuando yo tengo la iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación, es decir, el significado de eso que está escrito, producto de haber estudiado las escrituras, no leído, de haber estudiado las escrituras, de conocer cómo estudio, porque ese es otro problema, que tenemos un alto nivel de analfabetismo de nuestras congregaciones, incluyendo nuestros ministerios. No son todos, pero los hay, de gentes que son analfabetas, y no digo porque no saben leer, sino porque no saben estudiar las escrituras. Desconocen los principios, códigos y reglas de interpretación que nos presenta la hermenéutica para estudiar las escrituras, y por eso no la estudian, sino que la leen. Entonces, cuando leo las escrituras y la estudio, y el Espíritu Santo me da una iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración, y medito en esa iluminación, es cuando voy a obtener una mente espiritual. Y el término meditar indica hacer un estudio preciso y conciso, detallado de los pensamientos. Eso es meditar. ¿Qué es meditar? Hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos. ¡Ping! Se me prende el bombillo, maestro. Wow, ya entendí. Hay una verdad allí. Hay una verdad. Por esta causa, el gran yo soy, el Ayad,
el Dios eterno, el invisible, le dijo a Josué una verdad, pero mata demonio. Pero mata demonio. Cuando lo leí, yo dije, wow, pude entender la importancia de meditar en el texto sagrado, no en la pornografía. No pasar el tiempo detrás de una computadora o computador viendo pornografía, basura. Nada de lo que tenga que sea ajeno al pensamiento de Dios, no nada de eso. Sino mire esto que le dijo el gran yo soy, el eterno, el Elión, el Elohim, el Adón, el Adonai, el Shakenun, el Rofá, a Josué. Nunca. Nunca. ¿Y nunca es qué? Nunca es nunca. Ey, nunca es nunca. Se apartará de tu boca confesar este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche meditarás en él. Tú vas a confesar en tu boca. Es cuando yo creo en el poder de la confesión. No en el positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencias cristianas, esa basura que te meto dentro de la iglesia, no. Estoy hablando de confesar lo que ya Dios decretó en fe. Y nunca negando las circunstancias. La confesión no niega las circunstancias. La confesión en fe cambia las circunstancias, que es otra cosa. O sea, yo no puedo, no debo, no es que no puedo porque de que puedo, yo lo digo, pero no debo de caer en el terreno de que si a mí me dicen en un supuesto negado que tengo una enfermedad terminal, sea la que sea, usted no debe negar esa verdad por fe. Es decir, el médico, la ciencia dice que tengo tal enfermedad, pero yo rechazo esa verdad, yo la rechazo, yo niego, eso es mentira. No, eso no es mentira, eso es una verdad. Pero hay una verdad absoluta que está sobre esa verdad, que produce cambios en esa verdad. ¿Cuál es? Que por las heridas de Cristo yo fui sanado. Y esa verdad es la que el Espíritu Santo va a tomar y va a producir la sanidad en el mundo físico, porque en el mundo espiritual ya eso está decretado, fue hecho en la cruz del Calvario, por sus heridas tú fuiste sanado. Entonces tú vas a confesar con tu boca lo que meditas en la palabra, de lo que está escrito en el texto sagrado, día y noche, nunca te apartarás de ella. Entonces, ahí el resultado, entonces harás prosperar tu alma, es lo que estamos hablando. Cambia tu forma de pensar, sales del pensamiento carnal, corrompido, entenebrecido, vano, y entras en el pensamiento espiritual y tienes resultado. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. Josué 1:8. ¡Ping! Se me prende el bombillo, maestro. Ya entendí otro pasaje. Ya, no, qué fuerza tiene la palabra, maestro. Es por esta causa que el rey David dejó plasmado en el Salmo verso 1, Salmo 1, debo decir, Salmo 1 del verso 1 al 2. David dejó plasmado bien claro, y está esa verdad allí, que el varón que medita en la palabra del Eterno es bienaventurado. Es bienaventurado, próspero. Será un hombre y una mujer de éxito, donde no importa las circunstancias, lo negativo, los flagelos, las vicisitudes, las tentaciones, las pruebas, las enfermedades, los desajustes financieros, venga lo que venga, nosotros vamos a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos una fe en una palabra que Dios nos ha dado, que se nos ha sido iluminada, que está escrito en el texto sagrado en revelación, pero que meditamos en ella día y noche y no nos dejamos robar esa palabra. Satanás es el ladrón que se viene a robar la palabra.
usted no se la deje robar, independientemente por la circunstancia en la que usted esté pasando. El problema puede ser grande, la tentación puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el desajuste financiero puede ser grande, las vicisitudes pueden ser grandes, los ataques pueden ser grandes, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas mediante la meditación de la palabra en fe, en la intervención del poder del Espíritu Santo de Dios, que se manifestará a favor nuestro y a favor de los que nos rodean. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Wow, wow! ¡Qué palabra! ¿Me ha sido fácil en 44 años vivir el Evangelio? No, a mí no me ha sido fácil. El Evangelio que yo estoy viviendo, caminando, enseñando, exponiendo, predicando, no es un Evangelio de ofertas. Van a haber problemas. Yo no soy el profeta del desastre, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así. Ahora, mis hijos, no se debe cambiar ni alterar los valores. Oído lo que voy a decir. Principio del reino eterno. Lléveselo en su espíritu. No se debe cambiar ni alterar los valores. No se tiene una mente espiritual, porque se vive en el Espíritu. No. Este es el orden. Se vive en el Espíritu, porque se obtiene una mente espiritual. Repito, no se debe cambiar ni alterar los valores. No se tiene una mente espiritual, porque se vive en el Espíritu. Se vive en el Espíritu porque se obtiene una mente espiritual. Según lo dicho por Pablo, ese gran hombre, el cual cuando llega a la eternidad, el primer ser humano que yo quiero conocer después de Jesús es Pablo. Y digo ser humano porque tenemos un cuerpo glorificado. Cuando estemos en la eternidad, le voy a decir a Jesús quién es Pablo. Porque qué hombre, hermano. Wow, qué mentalidad. Qué formación tenía ese hombre. Cómo Dios se vació en ese hombre para escribir 14 cartas que forman parte del canon del Nuevo Testamento. ¡Qué hombre! Según lo dicho por Pablo en Efesios, de acuerdo con el estado de mente que obtengamos, tendremos unos comportamientos y unas aptitudes. Esto no se lo inventó el maestro. Mira el principio del reino que está acá. Efesios, capítulo 2, verso 3. Vaya conmigo. Cito. Dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que nos dominaban. En otro tiempo. Nosotros caminábamos en la carne. El fruto era totalmente de la carne. Las obras eran de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, inmoralidad sexual, con unos mamones internos, fe, filalguria, amor al dinero, codicia y avaricia por el dinero. Teníamos problemas con la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, problemas con los resentimientos, el odio, falta de perdón, envidia, celo, y teníamos problemas con la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la calumnia, el escarnio, la censura, toda esa basura estaba en nosotros. Y eso, caminábamos en eso, según lo que Pablo dijo, es porque teníamos un tipo de pensamiento. ¿Pensamiento qué? Carnal.
Esto indica, oigan, esto indica que nuestra vida se moverá en pos de nuestro pensamiento más dominante. Esto es bueno para hacer un eslogan, para hacer una frase célebre del maestro José Briceño, que cuando parta con el Señor pasarán a ser memoriales. Nuestra vida se moverá en pos de nuestro pensamiento más dominante. Maestro, sí. Todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos hacer. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. Señores, el problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que pensó hacer, porque conforme piensa, actúa. Ya. Un hombre que no tenga problemas de esquizofrenia o de Alzheimer, conforme piensa, actúa. Punto. La verdad del caso es que si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Siembras una acción, cosecharás un hábito. Siembras un hábito, cosecharás un carácter. Siembras un carácter, cosecharás un destino. Te lo vuelvo a repetir. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Punto. Así. Por eso es imposible. Señores, imposible. Así, óigalo, imposible controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan. Imposible. Si usted tiene la cabeza llena de pensamientos de carne, si usted tiene la cabeza llena de pensamientos ajenos al pensamiento de Dios, usted nunca puede llegar a un nivel de ser un hombre espiritual. Nunca. Usted va a tener una metabiot de acuerdo al pensamiento de Dios, a los pensamientos de Dios. Un cambio de vida nunca. Repito, por eso es imposible controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan. Váyase a Efesios capítulo 4, verso 22 al 23, para que usted se dé cuenta que él le dice toda esta verdad que le estoy presentando. Señores, según lo dicho por Pablo a los Corintios, Pablo se lo escribe a los Corintios, nunca, pero nunca progresaremos en la vida espiritual a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra. Nunca. Y te lo voy a leer, el pasaje que te presenté, segunda carta a Corintios, el capítulo 10, verso 4 al 6. Dice así, cito: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo vas a castigar toda desobediencia? Cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Y cuándo va a ser tu obediencia perfecta? Cuando tú derrumbes todo argumento y todo pensamiento que se levante en contra del pensamiento de Dios. Es lo que dice el texto. Fíjese, para extraer luz y captar la verdad iluminada que hay en este pasaje, el que acabo de leer, lo primero que hay que desglosar es el término fortaleza y el término argumento, dos términos que aparecen allí, que son el núcleo, la fuerza de lo que Pablo quiere expresando allí. Esto aparece en el versículo 4. Vamos a analizarlo para que usted se dé cuenta. El término fortaleza del griego es oshuroma,
y tiene que ver con una fortificación que es producto de una serie de pensamientos y razonamientos en la que reposa la confianza meramente humana. En esto está su deleite y de ellos depende sus decisiones y acciones. Pero el término fortaleza es una muralla en la mente que no le da cabida a los pensamientos de Dios. El término argumento, término del griego logismo, que indica unos pensamientos o razonamientos cargados de mala intención. Entonces debemos tomar en cuenta que lo que levanta la fortaleza y a su vez la sostiene son los argumentos. Óigame, lo que levanta la fortaleza y a su vez la sostiene son los argumentos. También se puede entender como fortaleza todo tipo de pensamiento, razonamiento, producto de la mala interpretación y aplicación de la palabra. Aunado a eso, las costumbres, estatutos internos de algunas federaciones que están aisladas al pensamiento de Dios, falsas doctrinas, recuerdos por heridas internas, también forman parte de este tipo de fortaleza. El dogmatismo es una de las fortalezas más prevalecientes en el seno de la iglesia. Entiéndase por dogma la firme convicción de una creencia que gobierna gran parte del pensamiento. Desde el punto de vista negativo, el dogma es una firme convicción ajena a la verdad de Dios. El término dogma es utilizado en Hechos, el capítulo 16, verso 4, para referirse a las ordenanzas o doctrinas que los apóstoles habían acordado con los ancianos. Pero con el transcurrir del tiempo, este término perdió su valor y su sentido etimológico. También se entiende por dogma aquello que es dominante, que se denomina una eisegesis. ¿Sabe qué es una eisegesis? Es toda interpretación propia, humana, que se le da al texto sagrado, que pasa a ser una doctrina fundamental y que predomina en la mala formación del creyente. Es decir, cuando se interpreta personalmente una verdad bíblica y dicha interpretación se enseña como doctrina o verdad y que dicha enseñanza toma fuerzas en la formación de un individuo, conduciéndolo a un estilo de vida. Tomemos en cuenta esta gran verdad. Todas estas fortalezas se destruyen cuando se derriban los argumentos. Otra pregunta, maestro. ¿Cómo se derriban los argumentos? Y eso es la importancia de tener un maestro, de enseñar estas verdades, de estudiar las escrituras. ¿Cómo se derrumban los argumentos? A través de la verdad y el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra. ¿Cómo se derrumban los argumentos? A través de la verdad y el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra. Si los argumentos vienen a estar en contra del conocimiento de Dios, es lógico que el pensamiento de Dios, su palabra, sea el que derrumbe todo argumento. El derribar el argumento, oído esto, no se lo pierda, lo puede anotar, regrese el video, vuélvelo otra vez y tome nota de esto. El derribar el argumento destruye las fortalezas. Al destruir las fortalezas, hay lugar para el conocimiento de Dios. Al darle lugar al conocimiento de Dios, viene como resultado la obediencia. Al estar en obediencia, se acaba la altivez. Al no haber altivez, se castiga toda desobediencia, porque no hay lugar para la desobediencia. Ahí. Señores, para no tener argumentos que levanten fortalezas, que estén en contra de la verdad de Dios y que por ende nos lleven a la desobediencia, debemos tener cuidado con todo aquello que reciben nuestros sentidos físicos y filtrarlos por la palabra de Dios. Debemos ser selectos con lo que, 1, leemos,
2, oímos, y 3, vemos. Selectos. Pablo dijo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso, en esto meditad. ¡Ay! ¡Qué fuerza! ¿En esto qué? Meditad. Filipenses 4:18, eso está allí. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos manda a meditar en estas virtudes? ¿Por qué? Porque ellas no corromperán nuestra mente. Y al no corromper nuestra mente, no corromperán nuestras acciones. El no corromper nuestra mente nos mantendrá en una mente espiritual. Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso está en 1 Corintios 15:33. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones? Porque al corromper tu mente, corromperán tus acciones. Por eso es que yo no acepto que nadie venga a hablarme mal de nadie. Ni acepto que nadie me diga, maestro, ¿usted qué opina? Yo siempre le digo, mi opinador se dañó. No opino de nada de eso. Cualquier que sea el problema que esté pasando, quien esté pasando. Si un hombre cayó, un hombre de Dios falló y cayó, lo mío es levantarlo, ayudarlo. El único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Es el único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos, es la iglesia del Señor. Porque no puede un hombre caer que todo el mundo le cae encima de una vez. Yo no. Ayudarnos. Vamos a levantarnos. Señores, de allí la importancia de que Dios logre renovar nuestra mente, llevándonos a una mente espiritual para conducirnos a la santidad según 1 Carta a Corintios 2:16. Una vez que Dios logre renovar la mente del hombre, que es su propósito, según Jeremías 31:33, Hebreos 8:10, Hebreos 10:16, Efesios 4, versos 20 y 24, pasa a trabajar con la voluntad, tratando de producir un quebrantamiento para que haya una sumisión, una sujeción y una verdadera obediencia, una obediencia genuina, según Efesios 4:24 y Colosenses 3:12. Señores, llegamos al final del programa, gracias al Eterno, a mi Dios, que Él conoce, aunque Él no está en el tiempo, pero es eterno, pero conoce el tiempo. Nuestro próximo estudio, el número 8, vamos a empezar vamos a entrar en la voluntad, cómo Dios trata con la voluntad del hombre. Tópico, pero mata demonios, hermano, mata demonios. Unas grandes verdades que se hablan de la voluntad. Cuando empecemos a hablar del quebrantamiento, yo no, ese tópico cada vez que lo trato, hermano, me compunjo en el espíritu y no dejo de llorar, porque sé la necesidad que se tiene de que tengamos gentes quebrantadas, sumisas, sujetas, humildes, obedientes ante la presencia de Dios, que entendamos que nada podemos hacer sin Él. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Que entendamos la dependencia total que tenemos de Él, porque sin Él nosotros nada podemos hacer. Maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. No dejen de orar por mí. Yo creo mucho en la oración del justo, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Creo bastante en esa oración. Oren por mi familia, oren por mis hijos. Pídanle a Dios ángeles que intervengan a mi vida si es necesario. Y lo otro, compartan este mensaje, no se queden con él. Va a estar subido en YouTube. Búsquense nuevos suscriptores para que formen parte de este programa. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.